Bienvenidos a la tercera lección del tutorial de la herramienta Actualícese Impuesto Diferido. En esta lección tendremos dos secciones en las que abordaremos cómo se ingresan los datos básicos de la empresa y cómo realizar el ingreso de la información de años anteriores. Vamos con la primera sección, información básica de la empresa. Para ingresar los datos básicos de la empresa, el usuario deberá seleccionar la opción Datos básicos de la empresa y con esto se le desplegará una ventana en la cual se le solicitarán datos como el nombre o razón social del contribuyente, el NID, el dígito de verificación, la actividad económica, el código de dirección seccional DIAN. Importante tener en cuenta que las celdas que están en color verde son las editables, aquellas celdas que se encuentran en color gris nunca serán editables. Entonces, acá en la celda correspondiente al nombre o razón social, se deberá ingresar pues la información correspondiente. Vamos a colocar un ejemplo. Esa ABC, el NID del contribuyente se deberá digitar pues de acuerdo a la información que consta en el RUT. El dígito de verificación se determina pues de manera automática de acuerdo pues con el NID ingresado. Entonces por lo menos acá vamos a hacer un ejemplo, vamos a cambiarlo y él automáticamente coloca el dígito de verificación. La actividad económica debe ser la actividad principal que aparezca en el RUT del contribuyente. Para efectos del ejemplo vamos a colocar la actividad 6920 que corresponde a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera, asesoría tributaria. Esta ventana para la selección de las actividades tiene un buscador que facilita encontrar la actividad que necesitamos buscando ya sea por el código o por una palabra clave de la actividad. Bueno, una vez hagamos esto, seleccionamos y damos a aceptar. En el caso del código de la dirección seccional DIAN es igual. Al hacer clic en la celda se despliegan todas las direcciones seccionales que hay en el país. Estas direcciones seccionales se pueden buscar ya sea por el código o por ciudad o bien seleccionarla en el listado. En este caso pues vamos por ejemplo a seleccionarla del listado, vamos a seleccionar Cali y damos clic en aplicar. Hay otra pregunta correspondiente a la opción que aplica de acuerdo con la empresa o sociedad que tenga el contribuyente. Entonces, al hacer clic sobre la celda, vemos un listado con una serie pues, de actividades y tipos de empresa. El usuario deberá seleccionar la que corresponda al contribuyente. Para el caso del ejemplo, estamos seleccionando que es una sociedad comercial. Esto es importante porque dependiendo de la empresa o bueno, de la condición que le aplique al contribuyente, asimismo se mostrará la tarifa del impuesto de renta que le aplica a este contribuyente. Vamos a ver, por ejemplo, acá en caso fuesen usuarios de zonas francas no comerciales. Al seleccionar esta, la tarifa que nos va a mostrar es la del 20% que le aplican a este tipo de usuarios. Lo mismo, por ejemplo, para empresas de servicios hoteleros que cumplen unas condiciones específicas. De igual manera se muestra la tarifa que aplica pues a este tipo de empresas, pero para efecto del ejercicio con el que vamos a grabarlo, con el que vamos a estar mostrando los videos, vamos a seleccionar una empresa comercial. Luego encontramos una pregunta que corresponde a si el usuario desea ingresar la tarifa aplicable de manera manual o no. Y esto toma relevancia en el momento en que se va a calcular el impuesto, principalmente porque si seleccionamos que que el usuario desea ingresar la tarifa de forma manual, en la hoja que explicaremos más adelante de impuesto diferido deberá ingresar en cada uno de los ítems la tarifa que corresponda, mientras que si selecciona que no, es decir, que la tarifa se aplique de forma automática, acá seleccionamos el no, esta tarifa se verá reflejada de manera inmediata en la hoja del impuesto diferido y pues una opción que ya habíamos visto en uno de los videos anteriores que corresponde a la manera en que deseamos ingresar los datos en Actualícese Impuesto Diferido, que si es detallada o no, ya vimos que esto nos cambia el menú y la forma pues de especificidad de los datos que vamos a ingresar. Voy a regresar al menú para hacer énfasis en algo. Cuando estamos en la versión detallada, ya sabemos que vemos un menú mucho más amplio y entonces la opción de datos de información la vamos a encontrar bajo como el submenú de información básica. Cuando seleccionamos general, el menú que vamos a ver es el menú con los 4 ítems y en este caso para ingresar los datos básicos de la empresa
se deberá seleccionar el ítem de información básica. Y bueno, allí llegamos a la ventana para ingresar los datos de la empresa. Otra cosa muy importante a mencionar aquí es que en la parte superior de las ventanas, en este caso pues de la ventana de datos básicos de la empresa, encontramos una serie de opciones para movernos a lo largo de la herramienta. Entonces, por ejemplo, de datos básicos de la empresa vamos a poder pasar a información de años anteriores o regresar al menú nuevamente para seleccionar la opción que deseemos o hacer la importación de información contable en caso de que deseemos hacer una copia de la herramienta en la cual estamos trabajando. En este caso no será necesario pues ingresar todos los datos nuevamente, sino que podemos hacer una importación y tardar solamente un par de segundos. Vamos con la segunda sección, ingreso de información de años anteriores. Para ingresar la información de años anteriores, el usuario en el menú de ingreso de información de manera detallada deberá seleccionar la opción información de años anteriores. Con esto se despliega una ventana en la cual el usuario puede registrar los saldos que se hayan generado por impuesto diferido, ya sea en el activo o en el pasivo por cada una de las partidas. Importante mencionar nuevamente que las celdas editables siempre serán las de color verde. En este caso vamos a ingresar, por ejemplo, que el usuario está arrastrando un saldo por impuesto diferido, un activo por impuesto diferido correspondiente a inversiones e instrumentos financieros. Vamos a colocar 54 millones y vamos a colocar que también tiene un saldo por impuesto diferido en el activo por 96 millones. Y vamos a colocar aquí que adicionalmente tiene un pasivo por provisiones de 42.760.000. Listo. Esta es la información, pero cada una de las que vamos a utilizar para el video, pero cada una de las celdas de esta hoja en color verde son editables y pues el usuario podrá diligenciarlas de acuerdo con la realidad económica del contribuyente al cual está preparando esta información. Acá vamos a regresar al menú y vamos a ver la manera en que se ingresa la información de años anteriores cuando el menú que estamos utilizando es el que corresponde a la versión de registro de información de manera general. Entonces estamos en datos básicos, vamos a seleccionar la opción general y con esto vamos a regresar al menú para que veamos la diferencia. Como ven, acá aparecen 4 ítems, no aparecen más, entonces de acá no tenemos la opción directa de ir a la información de años anteriores como si la tenemos en el menú de información detallada. En este caso, entonces vamos a seleccionar información básica, vamos a los botones de la parte superior y seleccionamos información años anteriores y allí encontramos la la ventana para ingresar la información de los saldos por impuesto diferido, ya sean en el activo o en el pasivo.